Qué alegría reunirnos una mañana más para adorar a nuestro Señor, alzar nuestras voces y reconocer que Él es grande y digno de nuestra alabanza. Quisiera invitar a los niños que nos acompañan a que vayan con su maestra Bianca para su clase, para que puedan escuchar el Evangelio de acuerdo a su edad. Y mientras que los niños van haciendo su camino a su clase, vamos a orar. Por favor, oremos. Amado Padre, a ti sea la gloria por siempre. Amén, Señor. Te adoramos porque tú eres nuestro gran Salvador y nuestro Señor. Y te adoramos porque hoy podemos celebrar que Jesús murió por nosotros en la cruz y que Él resucitó al tercer día y que Él vive para siempre y nos ha dado un propósito de ir y hacer discípulos de todas las naciones para tu gloria, Señor. Te pedimos que en esta mañana podamos ser edificados, que tú seas glorificado en tu palabra, que nos enseñes, Señor, y nos hables a través de ella. Sé exaltado entre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como ustedes saben, vivimos en una de las ciudades y áreas metropolitanas más diversas culturalmente y étnicamente del mundo. Solamente aquí en Washington, D.C. hay más de 170 nacionalidades representadas y aún más entre Baltimore, Maryland y Richmond, Virginia. Y como es de esperarse, como hay tantas nacionalidades, hay muchas embajadas, hay muchas instituciones que son enviadas por países para comunicarse con este país o con otro país donde sean ubicadas en el mundo. Hay delegaciones que se envían para servir como intermediarios y para anunciar o llevar un mensaje de parte de una entidad a otra entidad. También lo podemos ver, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos o en los Juegos Panamericanos. Países envían a sus delegaciones a representarles ante la comunidad internacional. Ellos son embajadores también de su dicho país ante el mundo. Y pudiéramos preguntarnos, ¿pero qué tiene que ver esto con nosotros individualmente, que no somos ni embajadores ni tampoco deportistas olímpicos? Pero tiene que ver bastante porque según la palabra de Dios, nosotros somos embajadores de Cristo. Segunda de Corintios 5, 20 y 21 nos dice, Dios nos dice a través de Pablo, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios le rogara a ustedes por medio de Cristo, por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él fuéramos hechos justicia de Dios. Es decir, que cada uno de nosotros como creyente ha sido encargado con el mensaje de la reconciliación. Cada uno de nosotros ha recibido este gran mensaje de salvación, el Evangelio, que tenemos que usar para dar a conocer la salvación a aquellos que no conocen al Señor, siendo así sus embajadores. Y vamos a ver en un momento que Jesús comisionó a sus discípulos, los comisionó para enviarlos también como sus representantes al mundo después de su resurrección. Y hoy tenemos también la gran alegría de ver cómo nuestros hermanos Marlon, Jaime, Luis y Michael también van a ser enviados como embajadores y representantes de Cristo a un mundo que lo necesita a Él con gran urgencia, para predicar su palabra, para enseñar a otros, y con la esperanza de que aquellos que el Señor ha escogido para que sean salvos, vengan a la fe en Jesús y tengan vida eterna. Entonces, vamos a leer, por favor, Mateo 28, abran sus Biblias, Mateo 28, vamos a leer todo el capítulo de los versículos 1 al 20, pero nos vamos a enfocar específicamente en el 18 al 20. Voy a leer de la traducción Reina Valera contemporánea, comenzando desde el versículo 1. Cuando pasó el día de reposo,
al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo. Removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era el de un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel les dijo a las mujeres: no teman, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como él lo dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Luego vayan y digan a sus discípulos que él ha resucitado de los muertos. De hecho, va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, ya se lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y mucha alegría y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y les dijo: salve. Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan y den la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron: ustedes digan que sus discípulos fueron de noche y se robaron el cuerpo mientras ustedes estaban dormidos. Si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes los pondremos a salvo. Ellos tomaron el dinero y siguieron las instrucciones recibidas, y esta es la versión que se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado, y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cada vez que leo el recuento de la resurrección, creo que me alegro, me deleito en ver que Jesús está vivo, que es glorioso saber que el Señor está vivo y es para siempre que vive. Ya no morirá jamás, y por eso en Él tenemos vida eterna y salvación. Vamos a ver 3 puntos en este pasaje, enfocándonos en los versículos 18 al 20. Vamos a ver la autoridad de Jesús, el mandato de Jesús y la promesa de Jesús. Pero bueno, para que hubiera una resurrección, tenía que antes haber una cruz. Y todo el Evangelio de Mateo nos enseña acerca de Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que Él fue enviado por el Padre al mundo para encarnarse, para tomar la forma de un siervo como nosotros, para vivir una vida perfecta, sin pecado como nosotros. La palabra nos enseña que Él también se bautizó, no necesitando bautizarse, escogió voluntariamente identificarse con nuestros pecados. Mateo 3 nos enseña que Él se bautizó, aunque no lo necesitaba. Juan el Bautista le preguntaba: pero debería ser tú quien me bautizas a mí. Pero Jesús le dijo: hagamos es necesario que se haga esto. Y así Jesús fue bautizado, identificándose con nosotros. Después Jesús hizo grandes obras, milagros, cosas como las que nadie antes había hecho. Alimentó a multitudes con solo unos pocos peces y panes. Resucitó a los muertos. Dio vida, perdonó los pecados, abrió los ojos de los ciegos y sanó a muchos enfermos, expulsó demonios y hizo lo que nunca antes había hecho. Habló con la autoridad con la que nadie antes había hablado. Y Jesús también les anunció a sus discípulos que Él debía morir, que Él debía ir a Jerusalén y allí debía morir en una cruz, que era necesario
para Él morir, para que pudiéramos ser salvos. Pero que al tercer día Él iba a resucitar, que Él no se iba a quedar en la tumba. Y eso es lo que hemos leído, que Jesús resucitó, se apareció a sus discípulos y ellos lo adoraron. Algunos se maravillaban tanto de ver a Jesús resucitado porque tal vez pensaban, ¿cómo es posible que aquel que fue traspasado, que tenía la corona de espinas, ahora lo vemos caminando entre nosotros y lo vemos comiendo entre nosotros? Pero su respuesta solo podía ser adorarlo, amarlo. Y ahora Jesús le estaba dando una gran encomienda a sus discípulos para que continuaran su ministerio, para que continuaran la predicación del Evangelio, el mensaje de arrepentimiento y fe en Él para salvación. Porque Jesús les había dicho ya a sus discípulos que Él iba a regresar al Padre. Entonces todo lo que Jesús les había enseñado a sus discípulos, ellos tenían que ahora enseñarle a otros, para que hoy en día nosotros podamos creer. El Evangelio comenzó en Jerusalén, se esparció por Judea, por Samaria y hasta los fines de la tierra, hasta el punto en que nos ha llegado a nosotros. Y que hoy, muy lejos, miles de kilómetros de Jerusalén, podemos llamarnos hijos de Dios, porque alguien nos predicó, porque alguien fue a ser discípulos y nos enseñó la palabra de Dios. Gloria a Dios que el Señor nos ha alcanzado con el Evangelio. Jesús también dijo en Juan 14:12, de cierto les digo, el que cree en mí también hará las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. La voluntad de Jesús era que sus discípulos, los que creen en Él, hagan las obras que Él hacía, y aún mayores obras harían. No quiere decir que nosotros vayamos a hacer mejores obras que Jesús, porque ¿cómo puede alguien hacer algo mejor que Dios? Es imposible. Sin embargo, Jesús se estaba refiriendo a que Él, dejando su autoridad a la iglesia, su representante, podríamos hacer mayores obras en cantidad a través de todos los siglos. Entonces, Él nos ha dejado esta encomienda y esta gran comisión de ir a todas las naciones, de hacer discípulos, de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de enseñar a otros también. Pero vamos a ver entonces cómo hacemos esta gran comisión, cómo cumplimos este gran reto de llevar el Evangelio a todas las naciones. Si fuera de nuestras propias fuerzas podría ser intimidante. Podríamos pensar cómo podemos alcanzar a los más de 7 billones de personas en el mundo que hoy viven. Pero no vamos en nuestra propia autoridad, no vamos en nuestras propias fuerzas, sino que vamos con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos con Él y Él va delante de nosotros. Por eso vamos a ver el primer punto, versículo 18, la autoridad de Jesús. Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vamos a detenernos ahí y pensar qué significa eso, que Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Cuando nosotros pensamos en la palabra autoridad, pensamos en el poder o el derecho de algo o alguien sobre otra persona. Pensamos en qué dominio tenemos sobre alguien o sobre algo. Por ejemplo, para aquellos de ustedes que son padres, ustedes saben que tienen la autoridad para disciplinar a sus hijos por amor. Y que esa es la autoridad que Dios les ha concedido a ustedes por el solo hecho de ser papás. Ustedes disciplinan a sus hijos por amor y tienen autoridad para corregirles. No todo el mundo tiene la autoridad sobre ellos para corregirles, sino que es una autoridad que Dios les ha concedido a ustedes para corregir. También, por ejemplo, como trabajadores, nosotros en nuestros empleos tenemos la autoridad para tomar decisiones que nos ayuden a cumplir nuestros objetivos y tareas del día a día. Y esa autoridad nos la ha concedido nuestro jefe, nuestro supervisor, y también compartimos a veces esa autoridad con compañeros de trabajo o con el mismo jefe. Un presidente, por ejemplo, tiene autoridad para crear y ejecutar leyes, para subir y bajar impuestos, y ese poder le es concedido por el pueblo
para tomar decisiones que sean para el bien de ese pueblo que lo eligió. Normalmente eso es lo que se esperaría. Sin embargo, estas personas no tienen toda la autoridad. Qué interesante ver esto. Jesús tiene toda autoridad, pero nosotros en la autoridad que tenemos no tenemos toda la autoridad, no tenemos todo el control. Una mamá comparte la autoridad con el papá, un trabajador comparte la autoridad con los compañeros, un presidente no puede pasar todas las leyes que quiera, sino que sus leyes también deben ser aprobadas por un Congreso. Por ejemplo, aquí en este país hay este sistema de chequeos y balanceos para que no haya un abuso de poder. Así idealmente sería un gobierno. Pero sin embargo, Jesús dice que toda autoridad le ha sido concedida a Él en el cielo y en la tierra. Es decir, que Jesús tiene autoridad sobre todo lo que ha sido creado en el cielo, en la tierra, pero también debajo de la tierra. Filipenses 2:10-11 dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Es decir, Jesús tiene el dominio, el poder y el derecho sobre todas las personas que existen hoy, existieron y existirán en la tierra. Que toda la creación le pertenece a Él. Que no hay nada que se salga de su soberanía y no hay nada que pueda rehusarse a su voluntad. Notemos que es Dios el Padre quien le ha dado esa autoridad a Jesús. En 1 Corintios 15:27 dice, porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Es Dios quien le ha dado esa autoridad a Jesús y es Jesús quien tiene autoridad sobre todo lo visible y lo invisible también. Entonces, bajo esta autoridad que Jesús tiene, podemos ir y cumplir esta gran comisión de ser discípulos y plantar más iglesias para su gloria. Es decir, que Marlon, Jaime, Luis y Michael no irán bajo su propia autoridad, sino que irán en la autoridad del Señor Jesucristo, quien tiene el universo en sus manos, a plantar estas iglesias. Es decir, que van muy bien respaldados, no van solos, van con la persona de más autoridad en el universo, el Dios de toda la creación. Ahora quisiera explicar 3 cosas sobre las que el Señor Jesús tiene autoridad. Y pensando en este mensaje, he pensado específicamente en estos amados hermanos que van a plantar estas iglesias. Pero también he pensado en todos nosotros, porque la gran comisión nos aplica a todos nosotros. Todos nosotros somos llamados a ir y a ser discípulos de todas las naciones. Todos nosotros somos embajadores de Cristo y tenemos este precioso evangelio. Y no podemos callar, sino que tenemos que hablar con amor y con gozo y urgencia al mundo que tanto lo necesita. Jesús tiene la autoridad para perdonar los pecados. Jesús dijo en Mateo 9:6, Jesús, el Hijo del Hombre, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Algunos cuestionaban su autoridad. Cuando algunos fariseos cuestionaban a Jesús y su autoridad para decir, ¿quién eres tú para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús les decía, ustedes tienen la razón, solo Dios puede perdonar pecados, pero yo soy Dios. Él es el Hijo del Hombre quien tiene el poder para perdonar los pecados. Y eso lo sabemos porque cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, su resurrección es el amén que Dios el Padre ha dado al sacrificio de Jesucristo. Consumado es, ya todo fue pagado. Y Dios ya aceptó ese perfecto sacrificio de Jesús, dado una vez y para siempre, para el perdón de nuestros pecados. Es decir, que Jesús tiene el poder para perdonar y salvar a todos los pecadores. Es decir, quiero agregar, Marlon, Jaime, Michael y Luis no van a enseñar a los futuros creyentes en Temple Hills, Brightwood y Mount Vernon a ser mejores personas. Ellos no van a darles clases de moralidad,
sino que más bien ellos, bajo la autoridad de Jesús, van a llamarles a creer en el Salvador que puede perdonar sus pecados y quitar el cáncer mortal del pecado. Ellos van bajo la autoridad de Jesús a anunciar al Salvador que puede perdonar todo el pecado. También Jesús tiene autoridad sobre toda oposición. Cuando Pablo iba plantando iglesias en el libro de Hechos, podemos ver que había oposición. Había oposición de los judíos, había oposición de los no judíos, había oposición de muchos. Ustedes pueden leer en Hechos capítulo 17 que cuando Pablo fue a Tesalónica a predicar el evangelio, muchos judíos hicieron una revuelta para sacarlo de allí. Pero podemos tener la certeza y seguridad de que no hay ninguna oposición de los incrédulos, ni guerra espiritual, ni ninguna cosa por el estilo, ni ninguna oposición de hombres que pueda detener la obra de Dios. La palabra de Dios no se ha detenido desde que Jesús comisionó a sus discípulos hasta el día de hoy y continuará hasta que Él regrese. Por lo tanto, no hay nada que pueda detener al Señor ni a su obra. Él ha triunfado, Él es vencedor. Colosenses 2, 13 al 15 nos dice: antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Ustedes van en la autoridad de Jesús a ser discípulos y Él tiene toda autoridad sobre cualquier cosa que pueda oponerse a su obra. En Él somos más que vencedores. El enemigo solo puede ir tan lejos como el lazo de Dios se lo permita. Y Dios muchas veces va a usar pruebas y luchas para perfeccionarnos, para hacernos más como Jesús y para ayudarnos a aferrarnos a Él en todo momento. Entonces, recordemos que Jesús tiene poder y autoridad sobre todas las cosas, sobre todo lo creado. Tiene el poder para perdonar pecados y tiene la autoridad y poder sobre cualquier oposición. Jesús también tiene la autoridad sobre todos los recursos necesarios para llevar a cabo su obra. Jesús no va a dejar de proveer salud, dinero, el pan de cada día y todo lo que necesitemos para cumplir su obra. Salmos 24:1 dice: del Señor son la tierra y su plenitud, del Señor son el mundo y sus habitantes. Ageo 2:8 dice que la plata y el oro son del Señor. Todo le pertenece a Dios y nada faltará para cumplir su obra. Él proveerá lo que necesitamos y hasta nos hará ver lo que no necesitamos. Él proveerá siempre. Él proveerá abundantemente para sus hijos. Hudson Taylor, un misionero que embarcó a sus 21 años, en 1853, sin ninguna capacitación teológica o en misiones, embarcó desde Inglaterra hacia China el 19 de septiembre de 1853, llegando a la ciudad china de Shanghái el 1 de marzo del año siguiente. Por el resto de su vida, Hudson Taylor se dedicó a la evangelización de China. En su tiempo, cuando habían pocos creyentes para un país tan vasto e inmenso en términos de población, tal vez 150,000 creyentes en ese momento, Taylor continuó su obra allí fielmente, en medio de escasez, en medio de dificultades, en medio de perder a su esposa en el campo misionero, en medio de muchas luchas. Él continuó porque sabía que confiaba en un Dios fiel. Pero hoy en día en China hay más de 150 millones de creyentes. Y aunque son una minoría en la población de China, podemos ver que el evangelio sigue avanzando, porque la iglesia del Señor nada la va a detener. Y una de las frases que más me gusta de Hudson Taylor es que él decía: depende de ello la obra de Dios hecha a la manera de Dios,
nunca carecerá del suministro de Dios. Nada le va a faltar a la obra del Señor, porque Él es el dueño de todas las cosas y proveerá abundantemente. Podrá multiplicar unos pocos peces y panes en suficiente para alimentar espiritualmente a multitudes incontables. Entonces sabemos que el Señor proveerá abundantemente para sus hijos y para su obra. Esta es una gran autoridad. ¿Quién tiene tan grande autoridad sobre todas las cosas? No hay, todo significa todo. No hay nada que se escape de la soberanía y el peso y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esta autoridad, Jesús nos da este mandato en los versículos 19 y 20. Versículo 19 comienza diciendo, por tanto, o por esta autoridad que Él tiene y por su resurrección, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Vamos a detenernos ahí. Vamos ahora a ver el mandato de Jesús de hacer discípulos. El Señor Jesús envió a sus discípulos a ser discípulos en todas las naciones de la siguiente forma: yendo, bautizando y enseñando. Jesús quiere que hagamos discípulos yendo, bautizando y enseñando. El verbo imperativo aquí para nosotros es que hagamos discípulos. Y como lo hacemos es a través de ir, de bautizar y de enseñar. Vamos a ver también aquí, vamos a ver en la palabra que es la iglesia quien envía discípulos a ser discípulos, es la iglesia quien comisiona a otros para que planten más iglesias y que esta gran comisión se cumple a través de la plantación de iglesias. Pero antes de entrar en profundidad aquí, quisiera pausar y pensar con ustedes a qué se está refiriendo el Señor cuando Él dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. ¿Qué es un discípulo? ¿Y por qué debemos hacer discípulos? ¿Por qué nos dejó el Señor este mandato? Pensemos primero en quién es un discípulo. Un discípulo de Jesús es un seguidor de Jesús. Un discípulo de Jesús es un aprendiz de Jesús, alguien que quiere seguirle, que quiere imitarle, que quiere vivir tal como Él vivió. Si ustedes han llevado a su hijo, a su hija o a sus hijos al trabajo y ellos pueden observar lo que ustedes hacen y ellos dicen, cuando yo sea grande yo quiero ser como papi o mami. Ellos quieren ser como tú eres. Un discípulo de Jesús también quiere imitar a Jesús, también quiere amar a Jesús, también quiere ir hasta todas las naciones con Jesús. Un discípulo de Jesús es alguien que ha renunciado al pecado y a la antigua vida para ahora seguir a Jesús. ¿Y qué nos caracteriza como discípulos de Jesús? Bueno, es importante que notemos primero que todos los cristianos son discípulos de Jesús y que todos los discípulos de Jesús son cristianos. Tú no puedes ser un discípulo de Jesús si no eres creyente, porque tú no puedes decir que sigues a Jesús y si amas más al pecado que a Jesús. De hecho, podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 11, versículos 25, que los discípulos eran llamados cristianos porque ellos deseaban parecerse a Jesús, deseaban vivir como Jesús. Eran llamados cristianos o pequeños cristos. Ellos buscaban imitar a Jesús en todo lo que hacían. Hechos 11, 25 y 26 dice, después de esto, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía a donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Si nosotros somos discípulos de Jesús, somos cristianos porque queremos imitarlo a Él. Y antes ese término era usado de una manera ofensiva para tratar de humillar a los discípulos.
pero qué honor poder decir, soy un discípulo de Cristo, le pertenezco a Jesús, soy de Cristo, amo a Jesús, sigo a Jesús. Ahora, ¿qué caracteriza a los discípulos de Jesús? ¿Quiénes son esos discípulos de Jesús? Quiero hablar de 3 marcas de los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús son adoradores de Cristo. Si tú eres un discípulo del Señor Jesucristo, tú adoras a Jesús. Tú sabes que Jesús es la perla de gran precio. Como aquel mercader que encontró la perla de gran precio, tú estás dispuesto a vender todo lo que tienes y comprar esa perla porque sabes que no hay nada más valioso que Jesús. Que Él es valioso, que Él murió por ti, que Él resucitó y que Él es digno de toda tu vida, tu salud, tu dinero, tus fuerzas y que Él es la persona más apreciada para ti, persona que tú amas con todo tu corazón. John Piper en su libro Alégrense las Naciones dice, las misiones no son el objetivo final de la iglesia, la adoración es. Las misiones existen porque la adoración no existe. La adoración es lo último o lo más importante, no las misiones, porque Dios es lo último o quien es más importante, no el hombre. Cuando esta era termine y los incontables millones de redimidos caigan sobre sus rostros ante el trono de Dios, las misiones ya no existirán. O sea que si nosotros somos discípulos de Jesús y somos adoradores de Jesús, nos deleitaremos en que nuestros hermanos Marlon, Luis, Jaime y Michael planten iglesias para que otros adoren a Jesús donde Él todavía no es adorado. Entonces debemos apoyar a aquellos que van. Debemos orar por ellos. Debemos servirles, ponernos a su servicio para poder ayudarles en la causa de que Jesús sea adorado en esta área de la ciudad donde todavía no es adorado. Ahora quiero hablarnos a todos nosotros que vamos a quedarnos acá por lo menos por un tiempo. Recordemos a Cristo nuestro Señor a diario. Amemos al Señor, adorémosle con todo nuestro corazón. Él es digno de que le amemos con todas nuestras fuerzas. ¿Cómo usamos nuestro tiempo? ¿En qué pasamos el tiempo libre que tenemos? ¿Cómo está nuestro tiempo de adoración en las mañanas? ¿Cuánto estamos orando? ¿Estamos leyendo y nutriéndonos de la palabra de Dios? Examinémonos porque siempre debemos adorar a nuestro Señor. Debemos ser adoradores para su gloria. Ahora, otra característica de los discípulos de Jesús es que son servidores de Cristo. Marlon, Jaime, Luis y Michael van a servir al Señor. Nosotros también acá estamos sirviendo. Queremos servir al Señor porque Él es digno de ser servido. Él es digno de que sirvamos a otros con amor para que otros puedan venir a Él. Jesús nos dio el mejor ejemplo en Marcos 10:45, cuando Él dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, amados hermanos, ahora que nuestros hermanos van a plantar estas iglesias y vamos a ver este milagro de otra iglesia nacer, otro cuerpo local de Cristo, sirvamos, pongámonos a su disposición. ¿En qué te puedo ayudar, Marlon? ¿En qué te puedo ayudar, Michael, Luis? Sirvamos a nuestros hermanos que con amor van a plantar otras iglesias. Y también un discípulo de Jesús es un testigo de Cristo. Es alguien que habla de Cristo, es alguien que anuncia a Cristo. Si tú eres un discípulo de Jesús, tú darás testimonio de Él, de su evangelio y de lo que Él ha hecho en tu vida. Alguien preguntaba, si te acusaran de ser cristiano, ¿habría suficientes pruebas para probarlo? Cuando tú hablas con los no creyentes entre tus familiares y entre tus compañeros de trabajo y entre tus amigos, ¿son tus conversaciones marcadas y sazonadas por el Evangelio? ¿Saben ellos que tú eres cristiano? ¿Estás dando testimonio de quién Jesús es? Tenemos que ser testigos de Jesús.
No solamente estos hermanos, sino todos nosotros, porque Jesús dijo en Hechos 1:8, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este mandamiento aplica no solamente a los 11 que vieron a Jesús allí, sino también a toda su iglesia. Y ahora, ¿por qué debemos hacer discípulos? ¿Por qué Jesús nos dejó este mandamiento? Bueno, tenemos que hacer discípulos primero porque el gran Rey de Reyes nos lo mandó. El versículo 19 dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Pero debemos hacer discípulos también porque Dios quiere adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Según nos dice Juan capítulo 4, versículo 23. El Señor quiere que haya gente que lo ame sinceramente, que lo adore, que le siga, que le busque. Dios no está interesado en muchos seguidores en Instagram o en Twitter o en Facebook. Él está interesado en discípulos, en gente que lo ame, en gente que quiera poner en práctica sus enseñanzas y que quiera dar a conocer a otros su gloria. Por lo tanto, debemos hacer discípulos porque Dios debe ser adorado. Él es digno de ser adorado. Él es digno de ser atesorado entre todos los pueblos de la tierra. Y debemos hacer discípulos también porque cuando todos aquellos que han sido predestinados para ser salvos crean y el Señor regrese, entonces estaremos con el Señor para siempre. Apocalipsis 7, 9 al 10 nos dice, en una visión de Juan el apóstol, después de esto vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono, en presencia del Cordero, y vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma, y a grandes voces gritaban, la salvación proviene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Entonces, cuando aquellos que crean y que están predestinados para creer, porque han escuchado el Evangelio y vengan a la fe, cuando el Señor en el momento que Él ha escogido, regrese por nosotros, estaremos delante de millares con hermanos de África, de Asia, de Australia, de nuestros países y de todas las naciones en una sola lengua, adorando a nuestro Dios. Por eso debemos hacer discípulos, porque Él es digno de recibir esta adoración. Y aunque haya oposición, Jesús ya ha triunfado. Jesús es victorioso y el final ya está escrito. Él es vencedor y con Él también venceremos. Hermanos, quisiera hacer un paréntesis aquí también, recordando que hay lugares en el mundo donde no se sabe qué es Jesús, qué es el Evangelio. Hay un 43% del mundo, de todos los grupos étnicos del mundo, de los más de 17,000 grupos étnicos del mundo, que no saben qué significa la palabra Jesús ni Evangelio. Saben qué significa Coca-Cola, pero no Jesús. Y hay por lo menos 25% de todos los idiomas del mundo que no tienen acceso a una Biblia. Y estas personas, si no conocen de Jesús, no tienen esperanza, porque Jesús es el único Salvador. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad de ir no solamente a estas regiones del área metropolitana donde vivimos, sino en todas las naciones, todos los grupos étnicos del mundo? Podemos orar por aquellos grupos en el mundo no alcanzados. Podemos orar por la gente de China, podemos orar por la gente en India, podemos orar por la iglesia en Nigeria,
Podemos orar por las aborígenes en el Océano Índico que nunca han escuchado de Jesús. Podemos orar que el Señor envíe a personas capacitadas allí para plantar iglesias para su gloria, para que ellos también puedan creer. Podemos apoyar económicamente también a aquellos hermanos que van a plantar iglesias a lugares como esos. Y podemos también orar de si algún día es la voluntad de Dios que nosotros vayamos, que hayan algunos entre nosotros que sean enviados a aquellos lugares del Amazonas, donde nunca nadie ha escuchado de Cristo, o en alguna otra parte del mundo. Es necesario que otros también puedan creer y escuchar del Señor Jesús. Y ahora, ¿cómo hacemos discípulos de todas las naciones? Sabemos que es nuestro mandato, que vamos con la autoridad de Jesús, pero ¿cómo vamos a hacer esta tarea? El Señor nos ha dejado las instrucciones, nos dijo que lo vamos a hacer yendo, que lo vamos a hacer bautizando y que lo vamos a hacer también enseñando. Yendo, bautizando y enseñando. Debemos ir a donde los no creyentes para predicarles el Evangelio. Los incrédulos solo vendrán al Señor por la predicación de su palabra. Es necesario que haya alguien que les predique el Evangelio. En Temple Hills, en Mount Vernon y en Brightwood hay hispanos que no son creyentes y necesitan que alguien les predique la palabra de Dios. Es decir, alguien tiene que ir allí a estos lugares para que les predique, alguien tiene que vivir entre ellos para que puedan ver que hay algo diferente estos hermanos porque se aman unos a otros y porque quieren dar a conocer a Jesús. Hay que ir a estos lugares. Miren lo que dice Pablo en Romanos 10, versículos 9 al 17. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado. Porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe proviene del oír y el oír de la palabra de Dios. Es decir, tenemos que ir a predicar el Evangelio y anunciar las buenas nuevas. Y cuán hermosa es la llegada de Marlon, de Jaime, de Luis y de Michael a estas ciudades a predicar el Evangelio. Qué alegría tan grande ver a nuestros hermanos yendo en amor y obediencia al Señor a plantar estas iglesias, en la autoridad de Jesús, a cumplir la gran comisión. Así que debemos ir, hermanos, y si no vamos, si nos quedamos aquí, tenemos que apoyar en oración y de todas las formas posibles a los que van y servirles también con nuestros dones espirituales. Ahora, debemos ir. Pero también recuerden que el patrón bíblico de ir a todas las naciones, de ir y hacer discípulos, involucra a toda la iglesia. Nuestra iglesia hoy va a comisionar a nuestros amados hermanos para enviarles a plantar iglesias. Ellos no se están yendo por su propia cuenta o solos, ellos están siendo enviados a plantar iglesias. Y ese es el patrón que podemos ver en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 4. Allí es la iglesia de Antioquía quien envió a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Allí dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaban Níger. Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes y Saulo.
Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Inmediatamente después, dice, Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. El Señor llamó a Pablo, llamó a Bernabé a servirles, pero fue la iglesia que confirmó este llamado y los envió. Y de ahí ellos salieron para estos lugares a predicar el Evangelio. Entonces es nuestra iglesia quien hoy tiene la alegría y el privilegio de poder enviar a estos hermanos a esta gran obra. Ahora veamos también que la Gran Comisión en el libro de Hechos por todas partes se ve relacionada con la plantación de iglesias. Cuando Pablo pasó por Tesalónica, por Éfeso, por Filipos, por todas estas regiones de Asia Menor, él predicaba el Evangelio y se formaba una iglesia. Y a esas iglesias fue que Pablo les escribió sus 13 cartas del Nuevo Testamento. Es decir, la iglesia es el pueblo de Dios, es la familia de Dios y es lo que Dios quiere que nosotros plantemos cuando enviamos a misioneros, a hermanos comisionados, a plantar iglesias para así cumplir la Gran Comisión. Vamos a ver por qué esto es importante, porque Jesús nos dice que parte de la Gran Comisión, de cómo cumplimos esta Gran Comisión, es bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia es quien tiene la autoridad para bautizar. La iglesia es quien confirma la fe de un creyente. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos proclamando al mundo que hemos muerto al pecado y que hemos resucitado con Cristo para una vida nueva. Como esa muy bella canción que nosotros cantamos aquí en nuestra iglesia, decimos al mundo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. Le decimos al mundo, yo le pertenezco al Señor y ahora quiero seguir al Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y quiero amar a Cristo, quiero seguirle a Él. Por eso cuando los discípulos de Jesús se bautizan, inmediatamente entran en la membresía de la iglesia, porque ahora perteneciendo al Señor son también miembros de su familia. Podemos ver que eso también es el patrón del Nuevo Testamento, como lo vemos en Hechos 2:36 al 42. Allí dice en Hechos 2, sépalo bien todo el pueblo de Israel, en aquel sermón que Pedro predicó después de la resurrección de Jesús. Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón. Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les enseñaba y los animaba, y les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces el Señor llama a sus hijos por la predicación, nosotros creemos y nos bautizamos para identificarnos con el Señor, para incorporarnos a la familia de la fe, a la iglesia. Y es por eso que es tan importante, según el mandato de Jesús, que bauticemos a sus discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para identificar a sus discípulos con Él y ahora integrarlos a la familia de la fe.
debemos bautizar. Y oramos que hayan muchos bautizos, que hayan muchas razones de celebrar en sus iglesias, hermanos, para que ustedes puedan ayudar a muchos a venir a Cristo, a identificarse con Él y a pertenecer a la iglesia local. Debemos hacer discípulos bautizándolos, yendo y bautizando, porque eso es lo que nos identifica con el Señor y lo que es la voluntad de Él. Ahora debemos bautizarnos en el nombre, los discípulos deben ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un versículo que nos habla de que solo hay un nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que recordemos que Dios es un Dios trino, un Dios en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora por último, también cumplimos o llevamos a cabo la gran comisión enseñando. El versículo 20 dice, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Nos vamos a detener ahí. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. El Señor quiere que al hacer discípulos enseñemos su doctrina. Jesús enseñaba a sus discípulos. Nosotros lo podemos ver en el Sermón del Monte. Mateo 5:1 dice que Él abrió su boca y comenzó a enseñar a sus discípulos. Y es muy importante que nosotros aprendamos la doctrina, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y que nos la enseñemos unos a otros. Porque queremos saber, tener el conocimiento de qué espera Él de nosotros y también de ayudarnos unos a otros a ponerlo en práctica. Ahora, enseñar no quiere decir solamente que vamos a impartir información desde acá y acumular información de nuestra mente como si fuéramos una biblioteca andante. La voluntad de Dios no es que solamente sepamos aquí, sino que también esa información baje al corazón y nos transforme. Y para eso no necesitamos unos a otros, porque la carne lucha contra el espíritu por no dejarnos hacer lo que es bueno ante el Señor. Por eso al enseñarnos necesitamos unos de otros. Necesitamos enseñarnos unos a otros a entender y aplicar los mandamientos de Jesús, a luchar contra el pecado y amar más a Jesús. Necesitamos enseñarnos unos a otros a perseverar en amarnos y servirnos unos a otros, a lavar los pies de los hermanos, a perdonar a quienes nos ofenden y pedir perdón por cuando nosotros ofendemos a otros. Esto es algo que sé que no se aprende inmediatamente, sino que requiere un constante aprendizaje entre nosotros, guiados por la palabra de Dios. Entonces necesitamos ser enseñados, necesitamos aprender la palabra de Dios y necesitamos ayudarnos a poner en práctica esta palabra de Dios. Hermanos, como Jesús enseñó a sus discípulos, nosotros también tenemos oportunidades de enseñar. Por ejemplo, nuestras hermanas Maribí, nuestra hermana Ivette, nuestra hermana Diana, enseñan la palabra de Dios, pero también aquellas hermanas que son miembros de esta iglesia, estoy seguro que estarían felices de que ustedes también tuvieran una oportunidad de enseñar a otras hermanas y de amar, de servir a otras hermanas por la enseñanza. También entre nosotros los hombres que nos reunimos cada 2 semanas para leer el libro Siervos para su Gloria actualmente, algunos de nosotros enseñamos de ese libro los principios bíblicos, pero también nos alegramos cuando Mauricio y cuando Benjamín y cuando Elvis tienen otra oportunidad de enseñar. Si alguno de ustedes es miembro de esta iglesia y quisiera aprender más con nosotros y quisiera más adelante tener una oportunidad de enseñarnos, encantaría también poder conversar contigo. Ahora regresando a nuestros hermanos Marlon, Jaime, Luis y Michael. Cuando ellos pastoreen sus iglesias, ellos van a amar y cuidar de esas iglesias enseñándoles el evangelio. Ellos van a amar y servir a sus iglesias enseñando a otros hombres que sean capaces de también continuar este ministerio. Y es muy importante que nos enseñemos y que también ellos como pastores enseñen
a los hermanos, porque enseñándoles ellos les van a ayudar a seguir a Cristo. Debemos velar unos por otros enseñándonos la palabra de Dios y también corrigiendo cualquier doctrina que no sea de acuerdo con la palabra de Dios. Enseñar todo lo que Jesús nos mandó es fundamental. Y regresando al texto, también porque Jesús sabía que los discípulos allí presentes en el monte de Galilea algún día iban a morir. Y algún día entre nosotros, que en este momento estamos enseñando a alguien y siendo enseñados también aprendiendo de otros, algún día Dios nos va a llamar a su presencia. Pero la iglesia va a continuar, porque hay otros que están siendo capacitados para poder enseñar a otros. Entonces debemos enseñar para que la obra del ministerio, de la predicación de la palabra y su enseñanza continúe hasta que el Señor regrese. Pablo lo dijo muy bien en 2 de Timoteo 2:2 cuando él dijo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para también enseñar a otros. La voluntad del Señor es que nosotros enseñemos a sus discípulos a ser discípulos de Jesús y a ser discípulos de Jesús. Entonces, si no estás aprendiendo y si no estás enseñando a alguien y eres un discípulo de Jesús, entonces podrías preguntarte, ¿pero por qué no? ¿Puedo yo buscar oportunidades para aprender? ¿Puedo buscar yo oportunidades para enseñar a otro? ¿Puedo buscar oportunidades para enseñar a incrédulos acerca de Jesús? Y si quieres conversar de eso, nos encantaría poder hablar contigo y servirte en ayudarte a poder aprender y a enseñar también. Por último, vamos a ver la promesa de Jesús. La segunda parte del versículo 20 dice: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Este es un gran encargo. Esta es una gran encomienda. Este es un gran objetivo, un gran propósito por el que vivir. Esta es una gran tarea. Es algo serio. Pero no estamos solos. Vamos en la autoridad de Jesús y Él nos va a ayudar y Él va a estar con nosotros. No estamos solos. Jesús va del lado nuestro y nos va a ayudar. Nos va a socorrer, nos va a fortalecer y nos va a sostener. Los va a sostener a ustedes, hermanos. Los va a acompañar, los va a ayudar, los va a consolar, les va a proveer. Él estará con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Siempre, todos los días. Ningún momento, ni un milisegundo estará ausente de su lado, sino que amorosamente estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor, quien tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, tiene la autoridad para juzgar y salvar, está de nuestro lado e irá con nosotros. Entonces, ¿por qué temer? El Señor estará con nosotros y nos sostendrá y nos ayudará. El Señor también estará con nosotros, hermanos de la IBSG, y respaldará todo lo que hagamos de acuerdo con su voluntad para el progreso del Evangelio. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es bueno, cuidará de sus ovejas. Finalizando, quisiera recordar cómo podemos ver esta promesa aplicada en el Nuevo Testamento. Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si ustedes abren sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 18, quisiera que leyéramos ese pasaje, porque Pablo se enfrentó a muchas pruebas y luchas en el camino, pero el Señor siempre fue fiel y siempre estuvo con él. Jesús cumple lo que dice, y él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No lo desamparó, no lo dejó, sino que Jesús estuvo con Pablo. Hechos capítulo 18, versículos 1 al 11 dice: después de esto Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila,
nacido en el Ponto, y que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos, para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo: que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Desde ahora me voy a predicar a los no judíos. Al salir de allí se fue a la casa de Ticio Justo, un hombre que honraba a Dios y que vivía junto a la sinagoga. Crispo, que era el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, junto con toda su familia, y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. Una noche, mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión: no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses y les enseñaba la palabra de Dios. Entonces el Señor también va a estar con ustedes en Brightwood, en Temple Hills, en Mount Vernon. Él les va a ayudar. No callen, sino que hablen la palabra de Dios, porque nadie podrá hacerle daño. El Señor va a estar con ustedes. Y también nosotros, amados hermanos, que nos quedaremos aquí. Cuando nosotros hablemos con un familiar que no crea en el Señor, o con un amigo, o con un compañero, tal vez te tiemblan las piernas y puedas pensar: ¿pero qué va a pensar de mí? Va a pensar que soy raro si le predico el Evangelio. ¿Qué pensará de mí? No te preocupes por lo que piense. Jesús está a tu lado y te ayudará. Jesús estará contigo y te ayudará a decir, te dará las palabras que tengas que decir para anunciarle el Evangelio. A veces podemos pensar: pero no soy bueno para hablar, no soy elocuente, ¿qué puedo hacer para poder expresarme bien y compartir el Evangelio? Predícale que Jesús murió en la cruz, que Jesús resucitó y que Él tiene el poder para salvar. Él te dará las palabras necesarias para predicarle el Evangelio a aquel que lo necesita urgentemente. Entonces, no olvidemos que el Señor estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces, esta gran comisión, en el nombre de Jesús, bajo su autoridad y con la presencia del Señor Jesús con nosotros, es posible porque Él hará todo a través de nosotros para su gloria. No careceremos de ningún recurso y Él irá con nosotros. Entonces podemos ir confiados y a cumplir esta gran comisión para su gloria. Hermanos, en la Torre de Babel, en Génesis 11, ustedes pueden leer que por su orgullo, por su arrogancia, muchas personas fueron esparcidas por toda la tierra. Muchos querían construir una torre tan grande que llegara hasta el cielo, hasta Dios. Tanta era la arrogancia del hombre que muchos querían llegar hasta donde Dios estaba. Y por eso Dios les desarmó su torre, sus planes, y los esparció por toda la tierra y no se podían entender ahora. Pero en el cielo, cuando estemos con el Señor, todos podremos cantar en un solo idioma. Si se canta en chino, en español, en mongolés o en los lenguajes de los aborígenes, o en un solo idioma, nos podremos entender y adorar al Señor juntos, porque estaremos allí reunidos de todas las naciones para cantar al Señor. Como dice Apocalipsis 5, 9 y 10, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Ahora que nuestros hermanos son enviados, ese es otro paso hacia adelante para que esto se haga realidad. Entonces oremos por ellos, sirvámosles a ellos,
Amemos al Señor juntos. Prediquemos el Evangelio a diario. Hablemos del Señor. Animémonos unos a otros a predicar el Evangelio. Y así cumplamos la gran comisión. Despidámonos. Quisiera terminar leyendo Salmos 93, 1 al 3. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor todos en la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien su salvación todos los días. Proclamen su gloria entre las naciones y sus maravillas entre todos los pueblos. En Temple Hills, en Brightwood, en Mount Vernon, con hermanos de El Salvador, de Guatemala, de todos nuestros países representados, para que el Señor tenga un pueblo de toda tribu, lengua y nación para su gloria. Oremos. Señor, muchas gracias